Buen día para todos y todas. Bienvenidos a otra instancia del ciclo de seminario. Hoy vamos a tener a Martín acá, que va a ser presentado, vamos a ver cómo, por Felipe Trachtenberg. Así que, bueno, nada. Gracias, Martín, por aceptar. Yo me presentar. propuse. ¿Qué haces hablando? Ay, ¿qué? Bueno, para mí es un placer. Gracias, Martín, por invitarme a moderar este seminario. Mi primer contacto con Martín fue hace 20 años, más o menos, en París. No me dio 5 bolas, fue una experiencia bastante negativa, pero después, por suerte, lo cambió y ahora les voy a contar un poco. O sea, nació en Francia, lo cual eso explica por qué lo miramos raro todos, o sea, es alguien diferente. Y en 2001 hizo la licenciatura en Ciencias Biológicas, hizo su tesina con Luisa Cerenza, publicó un par de artículos en Biología de Sistemas, que para mí es un área de particular interés, o sea que eso ya genera un tipo de conexión distinta con Martín, de que podemos discutir y charlar de ecuaciones, de cosas que a principio parecen complicadas. En 2002 se fue a hacer la maestría a París en algo relacionado con levaduras, pero no sé si fue experimental o teórico. Nadie sabe. No logré entender si hizo algo experimental o no. Conformal. Aparentemente sí. Tenía que validar transcripto. Y después se fue a aprender cristalografía de Pedro Alzari y volvió sin saber cristalografía, lo cual es un logro. No, aprendió, vino como bioinformático estructural. Y a partir de ahí, cuando llegó al instituto en el 2007, entró en la UBI y con él hemos trabajado mucho durante muchos años. Ha sido un placer interaccionar desde un primer paper que sacamos en 2010 con distintas quinasas y análisis estructural. Y lo otro que quería decir, que me parece importante, es que con Martín hemos sufrido, entre comillas, los avances que están habiendo en la biología estructural por AlphaFold, por la inteligencia artificial, y ha sido un buen aliado para tratar de pasar esta tormenta que estamos en el medio. Creo que ayer ya surgieron 3 algoritmos distintos que algunos supera AlphaFold 3 y que viene a una velocidad que es demencial. Y con Martín encontramos una persona con la cual poder discutir, porque le gusta hacer ciencia artesanal, y en el buen sentido, en el meterse en los problemas, en pensarlos, en tratar de salir de esta cosa loca de que todo sea predicho por un algoritmo. Y una cosa que me gustó en un momento fue un día Martín se acercó y dijo, che, me gustaría organizar un curso, pero que seamos poquitos, que podamos discutir y que podamos aprender juntos. Y fue de las pocas veces que alguien te dice algo que sabes que es un laburo y que no es fácil, en el cual uno dice, sí, vamos a hacerlo. Y organizamos 3 cursos en lo que va estos últimos años y han sido un placer para poder discutir. Entonces siempre está bueno participar de estas instancias y discutir con Martín. Así que para mí es un placer presentarlo y esperemos que escucharlo. Muchas gracias. No me emocioné, pero pegó en el palo. Muchas gracias. Voy a... 2 cosas. Antes de arrancar, voy a hacer un acto militante de cuando éramos chiquitos, cuando arrancó el instituto. Esto se llamaba Journal and Seminar Club. O sea, uno podía venir y presentar un paper. No voy a hacer eso, no voy a hacer un paper tan ahí para leer, pero tampoco voy a hacer una avalancha de resultados, que no tengo además, pero va a ser algo que me gusta mucho y quiero ver si les logro transmitir algo que en estas revoluciones de las que habla Felipe, hay como 2 caminos posibles. Uno, deprimirse, o de ratos, y otro es decir, pero qué bueno que está esto, mirá las cosas que podemos hacer ahora, ¿no? Entonces va por ese lado, por el lado de la alegría, de cosas que siempre quisimos hacer, que eran como conversaciones de boliche, y que ahora estamos pudiendo hacer. Así que, ¿qué más? Disclaimer. No, eso. A ver si lo... Bueno, no, y aparte quiero que a ver si se llevan algo, desmitificar algo que me he quedado con ganas de desarrollar un poquito más en algún seminario, en el curso. Los gurises del curso van a ver que es un poco cosas de las que les hablé, pero como al pasar. Y bueno, voy a ir va a ser como metodológico, pero conceptual. Bueno, vamos a ver cómo sale. Entonces, primero que nada, la estructura se conserva más que la secuencia. Primero que nada, ese es nuestro punto de partida, ¿no? O sea, ahí tienen
una triosafosfato isomerasa de gallo y una arqueobacteria, y no hay duda que son lo mismo, a pesar de que tienen una identidad de secuencia residual, o sea, 18% en 200 es bastante poquito. Bueno, les pongo el T-score para que vean, pero un T-score de más de 0,5 es el mismo fold, y 0,85 es muy, muy bueno, ¿no? Esto ya les pongo como avisito para que se lleven que es más confiable ver un T-score, que uno puede comparar cosas de distinto largo, que un RMCD. Un RMCD te tiene que decir cuántos residuos superpusiste, ¿no? Cuál es el desvío cuadrático medio. Otro ejemplito, un poco más grande, también es una Candida tropicalis y una Thermus thermophilus. El Rossmann fold es exactamente lo mismo, o sea, no hay dudas de que estas cosas son muy, muy viejas y han conservado el plegamiento, la función, a pesar de que la identidad de secuencia se cayó para buenas, ¿no? Entonces es un poco el punto de partida, que es una observación, si se quiere. Es una observación que data de las primeras estructuras cristalográficas. Cuando en el 58 hacen la mioglobina, Kendrew y Perutz hace la hemoglobina en el 60, dicen, uno es un tetrámero, el otro es un monómero, pero son lo mismo. Mirá, no sabíamos que eran lo mismo. Bueno, y ahí dijeron, deben ser parientes, no sé qué. No, como eran cristalógrafos muy cautos, nos animaron. Perutz demoró 25 años en hablar abiertamente de esto. De hecho, se los recomiendo, es un artículo precioso. El primer artículo del primer número de Molecular Biology and Evolution es Perutz hablando de la hemoglobina y la adaptación molecular. Muy lindo. En el 83. O sea, demoró 25 años en hablarle al gran público o a la comunidad sobre sus observaciones y conjeturas. Entonces, claro, lo que sobrevuela esto también es que hay una dualidad espacio-secuencia y espacio-estructura. Las estructuras evolutivamente podemos decir que son objetos discretos. Uno ve plegamientos en la naturaleza, a pesar de que sabemos que geométricamente hay un continuo donde vos podés unir cualquier estructura con cualquier otra. De hecho, no es tan complicado, son alfa hélice y beta. Siempre vas a agarrar un pedazo de una que te permite anclar a otra y pasar por transitiva a otras. Pero esas relaciones transitivas son geométricas y no van a ser evolutivas, ¿no? La evolución, digamos, la homología es una propiedad transitiva. Si yo soy homólogo a Mauri y Mauri es homólogo a Felipe, y bueno, somos parientes, ¿no? Ahora, no sucede lo mismo con la geometría. Ahora, lo que me gustaría detenerme en esto, pero si no sería otro seminario, que es que hay un gran espacio de secuencias. Piensen que un aminoácido de 100 residuos, tenés 20 a las 100 residuos posibles, que es más que el número de átomos del universo, ¿sí? Ahora, sin embargo, en la naturaleza hay mucho menos secuencias que eso, o sea, la evolución se amplió un espacio limitado de los posibles, por accidente, pero también por la física de las cuestiones y por los plegamientos que encontró útiles. Y bueno, y los plegamientos, si vos tenés digamos, un espacio a nuestros efectos infinito de secuencias posibles, las 200 millones de secuencias que ustedes tienen en UniProt adoptan unas pocas miles de formas posibles, ¿no? Uno examina los dominios y son pocos miles de formas. Entonces acá tienen un plot, esto es datos buenos pre-AlphaFold de 2009, donde agarraron 2000 dominios SCOP y hacen todos contra todos con Dalí en la época, y ven la similitud estructural. Y ven que acá tenés las alfa beta, o sea, tenés un clúster negro de todo alfa, estas son las todo beta, estas son las alfa beta, que son una mezcla, estas son las alfa más beta, que son las más recientes evolutivamente y están como dispersas en todo el plot, ¿no? Pero hay ¿cómo no? Hay picos de densidad en lo que sería la distribución de los plegamientos que uno observa. Bueno, yo les hablaba del señal de secuencia. Filogenética, digamos, no es solo un adorno en un paper, puede servir como para entender cosas y también para hacer predicciones incluso funcionales. Cuando uno ve una familia desconocida, hace filogenias y observa en función de lo que conoce cómo puede extrapolar las cosas un poco más finamente que con un BLAST, teniendo en cuenta la historia evolutiva de las cosas. Esto se ha vuelto muy poderoso y podemos hacer filogenias bastante confiables con secuencia. No sé si lo prendí al final. Me preguntaste.
Sí, lo había entendido. Entonces uno puede hacer filogenias bastante confiables porque tenemos, cuando ustedes hacen un IQ Tree o FiML, lo que usen para hacer filogenia, seleccionan un modelo y ese modelo es el que mejor se ajusta a sus datos, o sea, sus datos siendo el alineamiento múltiple, van a poder, hay modelos empíricos, piensen en Dayhoff en los 70, Blossom en los 90, pero hay matrices una matriz es un modelo Markov donde uno la multiplico por sí misma y tengo la probabilidad de que el aminoácido se quede el mismo. Una cisteína obviamente es difícil de que cambie a una arginina, y entonces la cisteína va a cambiar poco y cosas así, pero hay matrices de sustitución que son empíricas en el sentido que como hay muchos datos, muchas secuencias, podemos hacer modelos que se ajusten mejor. Y bueno, hay enriquecimientos, complicaciones, etcétera, y se cumple lo de siempre en biología. Cuanto uno mejor conoce su problema y mejor sus datos y mejor es el punto de partida, en este caso el alineamiento, más confiable es la filogenia que uno obtiene en cuanto a su topología, en cuanto a los soportes en las ramificaciones importantes. Y esto se vuelve problemático cuando uno pierde señal de secuencia, ¿no? Deep in time, o sea, al día de hoy, 2025, seguimos discutiendo quién es el ancestro común de la vida. O sea, no hay, a pesar de todos los datos que hay, no hay una forma, y la forma más confiable de ir para este tipo de cosas es la filogenómica, de la que se ocupa otra gente. También paso como aviso que cada gen cuenta una historia diferente. Esto va a ser gen a gen, más bien los ejemplos que veamos, no va a ser de filogenómica. Pero bueno, todo para decir que con secuencias se pueden hacer filogenias bastante robustas, muy robustas, y a medida que vamos más lejos en el tiempo, es decir, una vez que nos movemos a la vida prevertebrado y celular y después preeucariota, las cosas se complican porque no hay señal. Las secuencias son lo mismo, pero están totalmente borroneadas y no le da a los alineadores para ver qué está pasando ahí. Entonces, en estos casos de incertidumbre filogenética y de señal de secuencia, ¿podría la estructura salvarnos el partido? Bueno, la conjetura es que sí, estamos convencidos de que sí, no es una conjetura. El tema es que no sabíamos cómo hacerlo bien. Porque acá una serie de observaciones, que una vez que tenés la función, o sea, una enzima de la glucólisis es igual en nosotros, y es igual en una arqueobacteria, y es igual en una bacteria. Entonces, una vez que se fijó la función y se quedó ahí quietita en su reacción, no cambió en 3.000 millones de años, punto. Ahora, eso en secuencia lo sabemos con el diario lunes, que es la estructura, pero con la secuencia es difícil hacer filogenias con eso, cómo llegaste de una a otra y cuáles fueron los intermediarios funcionales de eso. Es muy difícil ver, imposible con secuencia. Entonces, sabemos que los plegamientos, tanto por física como por divergencia, acomodan muchas secuencias, o sea, resisten mucho cambio, y las secuencias cambian más rápido. Entonces, vuelvo a repetir que con la secuencia sola hay muchas relaciones de homología que pasan por debajo del radar. A veces hay topologías lindas que nos convencen porque conocemos el problema, pero no me las toman mis amigos que hacen filogenética en serio, y no te la toma un referí. O sea, no te la toma nadie porque no hay soportes, porque la topología es inestable, etc. O directamente, peor, una topología que es cerrada. Te cachirás con una historia que no es esa. O sea, amiga, no, amigo, esto fue por otro lado, no fue por ahí. Y bueno, esto se conoce desde hace tiempo. Esto es un remake de un paper de 86, un EMBO hecho por Chotia y Lesk, que para una treintena de estructuras mostró que la secuencia va mucho más rápido que la estructura, y esto está rehecho, pero esto lo sabemos, ¿sí? ¿Cómo iré de tiempo, no? Entonces ahora tenemos bueno, algo completamente diferente, es que cambió el escenario bastante rápidamente, es que pasamos de tener 200.000 proteínas en la PDB, de las cuales podemos decir que 8 o 10.000 eran únicas, o sea, bastante presentaban familias únicas. Pasamos a tener 200 millones de proteínas de buena calidad, muchas con AlphaFold database,
Y con LSM Atlas tenemos 700 millones de proteínas y seguramente esto está viejo porque tiene como 2 años, tenemos muchas más. Es un montón de proteínas. Ahora, la forma que teníamos de movernos en el espacio geométrico eran formas confiables, pero lentas. O sea, uno no está comparando secuencias que son caracteres unidimensionales, está comparando estructuras. Yo tengo una vasija y quiero compararla con las 100 millones de vasijas que hay. Y bueno, comparar geométricamente, superponerla. Entonces agarro una, la superpongo, es un óptimo, y así artesanalmente uno lo hace. Y bueno, uno estaba acostumbrado a usar Dalí, TM-Align, ese tipo de cosas que en un día tenía los resultados o unas horas últimamente, pero eso ya no es posible usar digamos, no es posible buscar estructuras y alinear estructuras rápidamente con todo este disparate de proteínas. Eso. Entonces, volviendo a esto de tratar de escribir historias con macromoléculas, con la forma de las macromoléculas, había como conceptualmente teníamos la idea de que estaba bien, está bien. Conceptualmente teníamos la idea de que estábamos bien encaminados, pero teníamos un gap metodológico, no podíamos hacerlo tan rápido, ¿no? Y acá hubo una pisadita que ahora les cuento. Vuelvo a repetir esto. Uno observa que la estructura tridimensional se conserva mejor a través del tiempo. O sea, es algo que nadie niega, pero es difícil de utilizarlo, de pasarlo a cobre con filogenética, ¿no? En general, los intentos de filogenética que había con estructuras son distancias geométricas donde cuanto más distante es un proxy a que es más lejano evolutivamente, pero no era un modelo explícito de evolución. Me pueden parar, obviamente estamos entre casa. Sí. Entonces, esto se lo tomé el BAT yes, en vez de decir, sí, pero no sé qué, no, esto es el gran pero que tenemos primero, y bueno, el yes, o sea, el yes de esperanza es que con un método más rápido de comparar estructuras, podemos empezar a jugar. Y bueno, eso apareció rápidamente porque por suerte hay gente astuta que labura en serio. Yo les hablaba del gap metodológico, acá unos números, si uno agarra la RNA RNA polimerasa dependiente de RNA del SARS-CoV-2 y busca contra menos de lo que hay, contra 800.000 estructuras de alfa DB, si usa Dalí y TM-Align, que son los buenos que conocemos, demoraría 6 meses con TM-Align, con Dalí mucho más. Apareció Folseq y Folseq te lo hace en un ratito, unos minutos. Ahora les voy a contar, y sobre esto me quiero detener, para que no sea elegí mirar un poco juntos abajo del capot en lugar de hacer una avalancha de resultados o sacar de la galera un resultado. Entonces quiero contarles cómo funciona un poco, el principio de cómo funciona la astucia que hay atrás de esto. Entonces, Folseq es como usar la estructura y la secuencia junta, ¿no? La idea de base es transformar estructuras en secuencias, o sea, pasar de una representación tridimensional a una representación unidimensional que conserve propiedades de la estructura. Y no les hablo de los códigos de 2 letras para describir estructuras secundarias, les hablo de algo más rico que eso, ¿no? Está basado en MMSEX para comparar secuencias y usa un alfabeto. Esto es una gran astucia, llamémosle, quería usar una palabra más coloquial, pero usan un alfabeto estructural de 20 letras que les permite usar todo lo que sabemos usar en el mundo de las secuencias, ¿tá? Entonces, este alfabeto básicamente, no vamos a entrar en detalle porque nos llevaría rato, porque yo como lo entiendo lentamente, iríamos muy lento, pero básicamente es agarrar cada residuo, en vez de representarlo por su código, una alanina, una glicina, una histidina, lo que sea, voy a representar ese residuo, la letra va a representar lo que sucede en su entorno. Entonces uso el Virtual Center y veo el residuo que tiene más cercano y miren 10 propiedades geométricas del entorno. Si no hay nada, o sea, si no hay nada enfrente, por ejemplo algo que esté expuesto al solvente, que está solito,
voy a usar los dos residuos vecinos. ¿Tá? Entonces, ese alfabeto, por eso digo acá que a veces hay estructura secundaria, porque cuando no hay ningún vecino que está en otro lado de la secuencia cercano a la estructura, uso los vecinos en la secuencia y voy a tener un pedacito de estructura secundaria descrito en una letra. ¿No? Entonces termina siendo una representación discreta de información terciaria y secundaria estructural para cada residuo. ¿No? Entonces, esto es cómo se ve este alfabeto, que se llama 3DI. ¿No? Esto es una representación gráfica de cómo se ven nuestros nuevos 20 aminoácidos, donde en vez de 20 aminoácidos tenemos cada letra representa un entorno estructural. Y estos son los bloquecitos de construcción de todas las estructuras. Y la parte asombrosa es que funciona. O sea, con esto así, son las piecitas del Lego para construir todos los plegamientos que conocemos en la naturaleza, o los que observamos. Es bastante mágico, pero es así, y si lo pensamos un poco, tampoco es tan complicado, tampoco es antiintuitivo en el sentido que tenemos solo alfa-hélices y hebras beta y algunos motivos estructurales más, y de eso está hecho todo. Entonces, también esas dos o tres cositas fundamentales están hechas de unos motivos fundamentales que se pueden hacer. David, nuestro amigo, lo ve muy simplista y muy que es un piquecito por usar los 20, pero funciona. Tiene razón, pero funciona. Si me piso yo mismo, porque a veces me dijeron que tenía no sé qué kinesia, algo que cuando hablas que vos estás más lejos y ¿eh? ¡Eso! ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 10. Sí. Está horrible. Entonces, sigamos. Entonces, para comprimir esto, la idea clave es acelerar la búsqueda y el alineamiento transformando estructuras en secuencias. ¿Ah? Entonces, bueno, estos son dos observaciones de Sodin cuando presentaba esto, que es nuestro héroe y nuestro amigo, no amigo, pero lo queremos mucho porque hizo un montón de herramientas que algunos de ustedes han usado, HHBlitz, HHPred, MMSex estuvo atrás de eso. Entonces, si ustedes ven la identidad de secuencia de estas dos, es una mugre, o sea, son 16% de identidad, es muy poco. Ahora, si transformamos al alfabeto 3DI y superponemos, o sea, alineamos los dos 3DI, tenemos esto, ¿tá? Pasamos a 54, y podemos volver para atrás, porque como tenemos un registro de lo que hicimos en el camino, esto usa autoencoders, o sea, tenemos un registro de lo que pasó en el camino, podemos volver a la estructura y superponerlas usando esto como proxy de la estructura. ¿Ah? Entonces, bueno, para ir a lo de la filogenética estructural, hasta ahora venía todo rústico. Nosotros habíamos mirado esto en el 2020 y usábamos un poco, le copiamos la idea con nuestras famosas fusexinas, pero básicamente el punto de partida es un elemento estructural donde la geometría es el proxy de la similitud evolutiva. Entonces es rústico. ¿Tá? Entonces, dos ejemplos de estas cosas que estamos haciendo en el marco de las cosas que nos interesan. Uno es lo más quick and dirty, pero le digo quick and dirty porque en verdad, por todo lo que pasó antes, pero una vez que están todos los datos, yo tengo todo el AlphaFold DB y tengo FoldSeek para buscar todas las estructuras todas contra todas. Comparo todas contra todas y de eso, usando la astucia del alfabeto 3DI, hago alineamientos, derivo matrices de sustitución donde no son sustituciones de residuos, sino son sustituciones estructurales, proxies a eso, con la matriz 3DI. O sea, yo tengo un alineamiento múltiple de estructuras representado en este nuevo alfabeto, hago el alineamiento múltiple y de eso derivo una matriz de sustitución, que es decir, cuál es la probabilidad de pasar de esto a esto, la probabilidad de pasar de esto a esto, un gap, etc. ¿Ah? Y con esas matrices voy a poder calcular filogenias usando maximum likelihood de alineamientos estructurales proxies de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto que salió hace un par de meses, hacen esto y muestran cómo con el F2 vos haces el alineamiento con aminoácidos. Esto acá está línea punteada, o sea, la distancia se te va, se te sale para el techo, y como la estructura va más despacio, puedo comprimir para distancias muy grandes, puedo mirar un poco más. Obviamente, si ustedes se agarraran
hicieran esto con proteínas, con hemoglobinas de mamíferos, les queda todo apretadito, porque no tienen, hay que usar la secuencia ahí, porque estamos hablando de 100 millones de años. Acá estamos hablando de 3.000 millones de años, entonces se puede hacer, ¿no? Y bueno, un ejemplo de la casa usando este approach es las tiorredoxinas y glutaredoxinas de Eulenozoa, donde a Marcelo y Bruno les llamaba la atención, bueno, querían saber medio de dónde salía esto, ¿no? Esto es una tiorredoxin-like o glutaredoxin-like, según como la miren. Es una bidominio, está toda conectada por la cadena, pero si ustedes la cortan en dos, tienen una tiorredoxina acá y una glutaredoxina acá. Y la superponen y son lo mismo, ¿no? ¿Convence eso? Son lo mismo, les pongo las métricas, pues son muy similares. En secuencia no tienen poquísimo que ver, pero en estructura son lo mismo. Ahora, ¿de dónde había salido esto? Y lo que hice fue, la corté, hice modelitos para todos, superpuse todos, derivé una matriz de... O sea, calculé una filogenia con ese alineamiento múltiple con 3DI, ¿sí? Y con ese alineamiento hice unos arbolitos. Les pongo como ejemplo el problema que teníamos, era que yo tengo el dominio N terminal, tiorredoxina, y el glutaredoxina C terminal. Con aminoácidos decíamos, está así, las tiorredoxinas nacieron acá y en algún momento apareció esto y la fusión ocurrió más acá en el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, tiene sentido, pero los soportes eran una porquería. No tenía... Uno quería crear, pero los soportes eran malos. Si uno hace este approach de usar el 3DI, los soportes se ponen buenos donde a uno le interesa mucho. Simplemente esto es una historia, y bueno, y hay detalles lindos que... no, está acá el detalle lindo. El detalle lindo está acá, que es que... es esto, mirá. Como nerviosa. Es esto, el detalle lindo es que Perkinsella, que es una eulenozoa muy antigua, parece ser la que inventó esto, donde ocurrió la fusión original. Uno lo ve con verdad. Simplemente ahora uno puede avanzar un poco más y contar la historia con más aplomo porque el árbol es bueno, ¿no? Marcelo y Bruno están viendo esto por primera vez. Soy en plancha, perdón. Estamos cerrando un paper y estaba ansioso por ver esto y bueno, está. Y la figura es horrible porque estoy en eso, ¿está? Las figuras lindas las hace Mauri, que Mauri estuvo trabajando en esto. Este es el segundo approach, que no es usar buenas superposiciones estructurales, ¿tá? Y en el paper usan como ejemplo una familia que se fue descubriendo secuencialmente, que era un relajo hacer filogenias de esto, o sea, cosas que conoces que están juntas, te quedan mechadas unas dentro de otras, es un relajo. Agarrar las estructuras te queda limpita, los clavos limpitos, ¿tá? Les hago rápida la historia, y por si no notaron, Mauri y David, que es nuestro amigo, claro, sí, yo hago así, estoy todo cosas. Nada, es un paper con el que estamos muy contentos porque es una de esas cosas. Claro, uno podría tomar el camino de decir, esto lo inventamos nosotros, no sé. Sí, hablábamos de estas cosas hace años, pero no lo hacíamos. David le gustó la idea. David es un outlier de los suizos porque hizo su doctorado con Pablo Aguilar en Argentina, y después se fue a Suiza y los convenció que había que usar la estructura para hacer estas cosas, y lo hizo y salió precioso, ¿no? Y bueno, creo que ya se me fue el tiempo, así que... Pero les cuento nomás. Tengo 5, bueno, entonces ya está, terminamos acá, que es las fusexinas, de las que les hablé bastante, pero bueno, no les voy a hablar. Tenía unas diapos ahí, pero las saqué porque si no, no daba el tiempo. Uno con secuencias puede hacer, tiene señal entre arqueas y eucariotas, que tiene sentido porque nosotros somos arqueas con proteobacterias. Tiene sentido que uno pueda... Esta es más complicada porque es una proteína larguísima. Lo que no les conté de acá es que, si bien son eucariotas, como tienen 100 residuos y los trypanosomatis hacen cualquier cosa, la señal se borró. Y son 100 residuos, no da para hacer buenas filogenias consecuencias. Acá da consecuencias solo entre arqueas y eucariotas, pero sabemos que los virus envueltos usan esta misma cosa, lo mismo que usan los gametos eucariotas, menos nosotros.
porque somos diferentes. Sabemos que los virus también la tienen, pero consecuencia solo puedes hacer arbolitos lindos con arqueas y eucariotas, y con un descubrimiento lindo que hizo Mauri, que es que hay algunas bacterias del piso que también, unas bacterias que también la tienen, aparentemente nos la robaron a nosotros. ¿Tá? Ahora, si uno agarra la estructura y usa Fall Tree, ahí puedes sumar los virus y te queda, esto no los abrumo con detalles, pero lo que es importante es que están donde tienen que estar, e incluso esta, que es una que los gusanitos le robaron a los virus. ¿Tá? Tanto en secuencia como en estructura es lo mismo. Entonces, sirve para ordenar viejas conjeturas donde no hay señal de secuencia. La estructura sirve y ahora podemos trabajar con ella gracias al trabajo de gente dedicada, incluso presente en esta sala. O sea que los detalles los dejo a Mauri. Y bueno, y solo para contarles una cosa que va a pasar, esto es una cita de Lelutier. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. ¿Ah? Vuelve el Falcorchu, ¿escucharon hablar del Falcorchu? Vuelve a estudiar, a buscar Asgard, a llevarse nuestro ADN, dijera el Yuyo, de nuestras Asgard, y encontraron todo esto, pero nosotros nos subimos ahí como unas ratas a las cuerdas del barco de Colón. Logramos treparnos a esto, y no vamos a treparnos al barco, pero sí vamos a estar acá. Va a estar Daniela Megrián, el Yuyo, Mauri y Pablo Aguilar, y yo mismo. Vamos a estar acá, y el Yuyo el sábado mañana va a presentar algo. Van a ser como una previa de, vamos a tratar de sugerirles que hagan, a ver si les podemos sugerir algún experimento cuando estén ahí en alta mar sin nosotros. ¿No? Y creo que termina acá. Sí, termina acá. Listo. Mauri está rodeado de sus agencias financiadoras. Importante. Benja y Lucas son amigos de la casa. Yuyo es mi hermano. Y David es nuestro héroe. Y Pablo todos lo conocen. ¿No? Muchas gracias.